Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera ocasión del ciclo de charlas de la Maestría de Estudios Culturales, Poder, Sociedad y Cultura. Este ciclo de charlas se enmarca en la campaña de admisión a nuestra maestría, que está abierta hasta febrero. Entonces les pedimos que pasen la voz a personas que podrían estar interesadas, a seguirnos en nuestras redes, a enterarse más sobre la maestría. Voy entonces a presentar a Claudia Almeida. Ella obtuvo la maestría en lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú y está próxima a concluir la de estudios culturales, esta misma maestría. Es profesora auxiliar de la Escuela Profesional de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, casa de estudios donde ha enseñado los cursos de análisis del discurso y sociolingüística. Sus intereses de investigación están centrados en el análisis, desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria, de los discursos mediáticos en articulación con los estudios de memoria y los estudios de género. Entonces vamos a escuchar a Claudia por más o menos media hora, 40 minutos, y al final habrá un momento para comentarios, para preguntas, tanto por el Zoom como también por Facebook si están viéndonos por ahí. Adelante, Claudia. Súper, Alexandra, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, ¿les parece? ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? Ya debería de verse todo completo. Sí. ¿Sí? ¿Todo ok? Ya, ok, voy a comenzar. Buenas tardes a todos, todas y todes. Antes de comenzar con la presentación, quiero agradecer a la Maestría en Estudios Culturales por la invitación. Muchas gracias. Agradezco sobre todo la pluralidad y el espacio académico brindados para poder contemplar con lentes de los estudios de género la participación de dos mujeres que fueron parte del régimen fujimorista. Quizás una de ellas más conocida que la otra. Sin embargo, ambas comparten el haber hecho y dicho cosas para sostener el fujimorato, así como para socavarlo. Me refiero a Susana Higuchi, ex primera dama del Fujimorato y ex esposa de Alberto Fujimori, y a Mariela Barreto, ex pareja de Santiago Martín Rivas, ex miembro del destacamento Colina e informante de la prensa independiente. Mariela Barreto, como parte del destacamento Colina, participó en el crimen de Barrios Altos. También fue informante, como lo mencioné, de periodistas como Edmundo Cruz y José Arrieta. Su caso suele confundirse con el de Leonor La Rosa. Mariela no sobrevivió. El 23 de marzo de 1997, su cuerpo sin vida fue encontrado descuartizado, sin manos ni cabeza, a la altura de la carretera Canta-Lima. Aparentemente, de acuerdo con la tesis fiscal, Barreto fue objeto de operativos de contrainteligencia del Estado. Su expareja figura entre los acusados. Adelanto que en esta presentación brindaré anotaciones sobre ellas, dos mujeres desleales del Fujimorato. Lo que voy a exponer hoy se enmarca en una investigación en curso que espero compartir pronto en su totalidad. Estudio en el que además de contemplar a Susana Higuchi y a Mariela Barreto, también exploro a Matilde Pinchi Pinchi, empresaria y ex compañera de Vladimiro Montesinos. Hoy me concentraré en Susana Higuchi, debido a su reciente fallecimiento. Considero que es necesario contemplarla académicamente, pues constituye el paradigma del surgimiento y ocaso de una mujer política en el Perú. Como mencioné anteriormente, también compartiré algunos claroscuros acerca de Mariela Barreto. Advierto que, aunque no lo parezca a simple vista, Susana Higuchi y Mariela Barreto comparten el haber experimentado, aunque en diversos grados, ser objeto de castigos producto de su falta de lealtad hacia el régimen y hacia los hombres que lo encabezaron y defendieron.
Pero vamos paso a paso. Desde ya hace algunos años, me he concentrado en cartografiar la vida de Susana Higuchi y de Mariela Barreto. Mujeres escindidas por claroscuros. Mujeres que no encajan en el cada vez más desgastado molde marcado por el silencio, la obediencia y la abnegación hacia sus familias. O, como diría Lucy Irigaray, mujeres que no permanecieron indiferentes dentro de las compartimentaciones creadas para inmovilizarlas. A Susana Higuchi y a Mariela Barreto resulta imposible definirlas con etiquetas que iluminen o refuercen las ideologías sobre, entre comillas, cómo son, o cómo deberían ser, o cómo deberían comportarse las mujeres. Por ejemplo, en la década del 90, ¿cómo debió haberse comportado Susana Higuchi en tanto esposa del entonces presidente de la República y madre de sus hijos? ¿Cómo debió haberse comportado para permanecer en palacio? ¿Qué debió haber dicho? O mejor, ¿qué no debió haber dicho ni hecho? Pensemos en el Fujimorato y en aquellos y en aquellas que conformaron el régimen, en lo que se ha escrito sobre ellos y sobre ellas. Sí, se ha escrito sobre ellos, sobre todo sobre ellos. También se ha escrito sobre ellas, sobre aquellas que se destacaron por ser más fujimoristas que Fujimori. ¿Qué ocurre con las otras? Con las que siendo parte del régimen se desalinearon de él. ¿Se ha escrito sobre ellas? ¿Las pensamos? ¿Qué hicieron Susana Higuchi y Mariela Barreto durante el Fujimorato? ¿Con qué fines? ¿Qué les hicieron? ¿Por qué? Continuemos esta charla enfocándonos en la historia de un personaje tan complejo como Susana Higuchi. Propongo explorar su biografía, pues para contemplar a la Susana Higuchi de la década del 90, la primera mujer desleal del Fujimorato, es necesario hurgar en su existencia. Susana Higuchi, en más de una oportunidad y en momentos específicos de su vida, ejerció una agencia desbordante. Eso sí, advierto que como primera dama del Fujimorato, esa agencia desbordante ya no fue tolerada más. Y como consecuencia, a la luz de la cita de Deng Xiaoping, que estamos leyendo en este momento, que aparece en pantalla, fue dormida casi por completo. Nuevamente, vamos paso a paso. Antes de llegar a Palacio de Gobierno, Susana Higuchi supo maniobrar los cautiverios en tanto hija de un padre, esposa de un hombre y madre de sus hijos. Para Marcela Lagarde, la noción de cautiverio, abro cita, sintetiza el hecho cultural que define el estado de las mujeres en el mundo patriarcal. Se concreta políticamente en la relación específica de las mujeres con el poder y se caracteriza por la privación de la libertad. Cierro cita. Ahora, luego de cartografiar la biografía de la ex primera dama, puedo afirmar que esta privación de la libertad no es absoluta. En tanto hija, esposa y madre, Susana Higuchi
descendiente Nikkei de segunda generación e ingeniera civil de profesión, gozó de un margen de maniobrabilidad con sus concesiones, recompensas y escarmientos que le permitió conquistar espacios extraordinarios a nivel educativo, laboral y familiar. Contemplemos a Susana Higuchi en tanto hija, en el reino del padre. Según Manarelli, abro cita, las mujeres tienden a quedar relegadas al ámbito doméstico. Existen como madres, esposas e hijas, cierro cita. La ex primera dama existió, efectivamente, como hija de Koshiro Higuchi. Se caracterizó por su obediencia y laboriosidad en casa, así como en la empresa del padre, un inmigrante japonés que creó en el Perú su propio reino empresarial, la Reencauchadora del Sol. A diferencia de otros japoneses que arribaron al Perú alrededor de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Naoichi Fujimori, el padre del expresidente, Koshiro Higuchi logró acumular una gran fortuna al afincarse en el negocio de las llantas. Susana Higuchi fue la menor de 4 hermanos. Junto con ellos, trabajó desde pequeña por el mantenimiento y la expansión de la Reencauchadora del Sol. Bajo la sombra paterna, ella logró acumular experiencia laboral que le sería de utilidad para sus propios proyectos empresariales. Bajo la sombra paterna, ella logró estudiar con tranquilidad ingeniería civil en la UNI a finales de la década del 60, cuando solo el 5% de estudiantes de esta universidad eran mujeres. Vale la pena mencionar que para una Nikkei de segunda generación como Susana Higuchi, la universidad no solía ser su destino, pues el centro de atención dentro de la comunidad peruano-japonesa, como bien distingue Mari Fukumoto, era el padre y el varón y el hijo varón mayor. Entonces, ¿cómo consiguió Susana Higuchi estudiar en una universidad con la venia de sus progenitores? De acuerdo con Lévano, Susana Higuchi ingresó a la UNI a los 16 años, a finales de la década del 60, y sus padres como recompensa le obsequiaron un Fiat del año. Es una pregunta válida, ¿no? ¿Cómo lo logró? Más allá de sus grandes habilidades en matemáticas y también por los recursos económicos generados por la Reencauchadora. ¿Cómo lo logró? Maruja Barrick. Para Maruja Barrick, la educación de las mujeres en las décadas del 60 y 70 podía funcionar como valor agregado en el mercado matrimonial, como si se tratara de una especie de dote. Efectivamente, una hija con estudios universitarios en ingeniería civil puede funcionar como una invaluable mercancía de, entre comillas, intercambio, o como una sofisticada fuerza de trabajo en la Reencauchadora. En ambos casos, el reino del padre amplía sus fronteras. Una vez que Susana Higuchi concluyó sus estudios de ingeniería civil en la UNI y de haber egresado con una tesis sobre puentes triarticulados, bueno, yo no puedo definir qué cosa es un puente triarticulado, pero sugiero que revisen en Google las imágenes, porque al parecer es algo muy especializado, ¿no? Continuó laborando en la Reencauchadora del padre. Susana Higuchi
Fue una hija que supo obedecer, pero también disentir. Para Federici, las mujeres siempre han encontrado maneras para rebelarse o responder, aunque de manera privada y aislada. Susanna Higuchi consiguió liberarse, mas no sin consecuencias, del cautiverio en tanto hija, trastocando los fundamentos del matrimonio dentro de una comunidad endogámica como la peruano-japonesa. Ella decidió por su cuenta casarse con Alberto Fujimori, un hombre sin riqueza, cuya familia no se encontraba en el mismo estrato económico que la suya. Esta decisión no contó con el beneplácito familiar. Las consecuencias fueron inmediatas debido a su desacato. De acuerdo con Yokamowicz, Susanna Higuchi fue desheredada. Es así como terminó siendo expulsada del reino del padre. El destierro posibilitó la salida del cautiverio en tanto hija de un inmigrante japonés boyante. Es más, constituyó la oportunidad para que la ex primera dama emprenda sus propios proyectos empresariales. Para ello ostentaba capital simbólico previamente acumulado, experiencia laboral y estudios superiores. Susanna Higuchi logró formar su propia familia al casarse con Alberto Fujimori. Virginia Woolf dilucida, ¿no?, como aparece en la imagen, que por lo general se cree que las mujeres son muy tranquilas, pero ellas también necesitan ejercicio para sus facultades y campo para sus esfuerzos. Susana Chizuko Higuchi Miyagawa dejó de encontrarse definida por el significado de su nombre japonés. O sea, su nombre japonés es Chizuko, que significa tranquilidad en español, cuando se convirtió en propietaria de una empresa donde desplegó sus conocimientos en ingeniería civil. El matrimonio con Alberto Fujimori configuró su vía de escape. Salió del encierro en tanto hija para entrar legítimamente a otro. Esta vez en tanto esposa de un hombre y madre de sus hijos. Se trató del cautiverio más laxo en el que se encontró, debido a que ella consiguió posicionarse como la proveedora del hogar por los recursos que generó. En tanto esposa de un hombre sin riqueza, pero concentrado en su carrera política en la Universidad Nacional Agraria La Molina, ella tenía el camino libre para crear un emporio y hacerse cargo del bienestar de la familia que conformó con el expresidente. Al poco tiempo de haber contraído nupcias, Susanna Higuchi fundó con su pareja Construcciones Fuji, una empresa de edificación y venta de casas, donde logró precisamente poner en práctica su profesión. Estamos observando un testimonio, ¿no?, brindado por Susanna en 1990, por Susanna Higuchi en 1990. Si bien se trató de un emprendimiento conjunto, Construcciones Fuji giró en torno a la ex primera dama. Es más, fue una iniciativa suya, y gracias a este testimonio también podemos percatarnos que efectivamente la desheredaron. La empresa prosperó gracias también a sus no tan naturales habilidades de compradora y vendedora,
Recordemos que Susana Higuchi acumuló experiencia previa como fuerza de trabajo en la reencauchadora El Sol. Como vemos, a pesar de haber sido apartada del reino del padre, capitalizó una pericia invaluable que funcionó como soporte para la gestación de Construcciones Fuji, iniciando de esta manera una aventurosa travesía empresarial. Todos los testimonios de esa época la recuerdan enfundada siempre en unos viejos jeans, calzada con gruesos botines, entregada de muy temprano a los 1000 afanes de cada día. Como cabeza de Construcciones Fuji, consolidó la excepcionalidad de los Fujimori Higuchi. Con respecto a la estructura familiar, entre comillas, normal, en la sociedad peruana en general y dentro de la comunidad peruano-japonesa en particular. Esto es, que el esposo se constituya como el proveedor, como Koshiro Higuchi, y la esposa como la cuidadora del espacio doméstico y de quienes habitan en él. Susana Higuchi, gracias a su trabajo constructor, se constituyó como la proveedora del hogar. De esta manera, logró ocupar una posición medular dentro de la familia que conformó con Alberto Fujimori, cuyos ingresos como catedrático de una universidad pública en la década de 70 y 80 eran ínfimos en comparación a los que ella podía producir edificando y vendiendo casas. Los hijos del matrimonio Fujimori-Higuchi nacieron conforme las arcas familiares se fueron expandiendo. Además de Construcciones Fuji, Susana Higuchi encabezó la Academia Wisconsin. Esta estructura familiar, fuera de lo común, fue concedida por Alberto Fujimori. En ese entonces, entre los 70 y 80s, la atención del expresidente no se encontraba enfocada en perseguir logros económicos, sino en su carrera política como docente. Según Gasparini, Susana Higuchi le abrió una cuenta a su entonces esposo para sus gastos personales. De acuerdo con Yokamowicz, los hijos no le pedían propina a su padre, sino a su madre. Esta estructura familiar fuera de lo común no fue lo que se proyectó durante la campaña electoral de 1990. Ella es la primera mujer desleal del Fujimorato, porque durante esta campaña, la campaña electoral de los 90, contribuyó a crear una imagen de unidad familiar indispensable para cualquier hombre que busque sentarse en el sillón presidencial. Se comportó como la esposa ideal. Recibió en su casa al embajador de Japón. Posó sonriente para el público y las cámaras al lado de su ex esposo en los mítines que realizó en Canto Grande y en Villa El Salvador. Repartió regalos por el Día de la Madre a los periodistas apostados fuera de su hogar. La ex primera dama incluso se desenvolvió bien cuando tuvo que excusar a su expareja por no asistir por un problema estomacal a la conferencia de prensa en la que iba a presentar su plan de gobierno. Una vez en Palacio, Susana Higuchi dejó de ser necesaria. Los recursos que ella brindaba a su esposo e hijos no se comparaba con las atenciones que Vladimiro Pontesinos les daba gracias al control que ejerció en el SI, el Servicio de Inteligencia Nacional, y sobre todo el aparato estatal.
Los hijos dejaron de pedirle las propinas a ella. Comenzaron a pedírselas al asesor. Susana Higuchi dejó, por tanto, de ser la proveedora del hogar. Y el laxo cautiverio en tanto esposa de un hombre llegó a su fin. Como primera dama, ella tenía que permanecer, entre comillas, en su lugar, bajo la sombra del dictador. Susana Higuchi no lo soportó. Interpreto la denuncia de venta de la ropa donada del Japón por parte de familiares del expresidente, así como el intento por ser candidata a la presidencia de la República, como gritos para recuperar la posición medular perdida dentro de su familia. Para una mujer que había lidiado previamente con los cautiverios en tanto hija y esposa, el silencio y la inercia no eran su destino. Ella no se acomodó en el compartimento de la primera dama, de la esposa callada y complaciente. Susana Higuchi resistió y pagó las consecuencias de sus arrebatos. Sobre la denuncia de la ropa donada del Japón, acá tenemos la respuesta del expresidente. Protegió a su familia. La investigación en el 92 terminó ahí, comenzó y terminó, punto, no llegó a nada. Bueno, Susana Higuchi resistió y pagó las consecuencias. Ella fue separada públicamente del cargo de primera dama. El expresidente brindó un mensaje a la nación, sin contar lo del encierro, ¿no?, en Palacio de Gobierno y otras cosas más, que en su momento Susana Higuchi detalló públicamente. Acá tenemos un acontecimiento desde el 9-4. O sea, Susana Higuchi no la dejaron ni postular debido a la ley Susana, esas leyes de madrugada que se promulgaban en horas en el Congreso. No la dejaron postular. Y esa es una aparición de Susana Higuchi en el velorio de las víctimas del crimen de la Cantuta. Es un acontecimiento que poco se sabe, ¿no? No se suele decir. Ella en este momento, en septiembre del 9-4, le dijo a Rayda Córdoba lo siguiente: yo también me he quedado sola. Nada hacía presagiar los públicos y clandestinos castigos que Susana Higuchi padecería durante el Fujimorato. Desplegados, sostengo, para contenerla en el encierro más desolado de todos. Un abismo solitario, sin apoyos y sin salidas en vida. Esto es lo que denomino el cautiverio de la paria. Flora Tristán, quien da cuenta del sujeto paria al peregrinar por el Perú del siglo XIX, confiesa lo siguiente, lo que están leyendo en pantallas. No sabía dónde huir ni qué hacer. No entrevía asilo ni reposo en ningún sitio sobre la tierra. La muerte, que durante largo tiempo había creído próxima y esperaba como un beneficio de Dios, se negaba a mis votos y mi salud se había fortalecido. La muerte es el escape primordial del cautiverio de la paria. No se trata de un encierro natural ni inevitable.
en el que todas las mujeres terminan siendo confinadas. Este lugar se produce por medio de despojos económicos, legales, políticos, sociales y simbólicos, que se superponen y que requieren de una estructura patriarcal que los posibiliten y que los vuelvan sin importancia, indignos de atención o de intervención alguna. Como bien manifiesta Francesca de Negri, la paria que elabora Flora Tristán se trataría de una mujer que vive en las orillas del sistema social legítimo y oficial. Efectivamente, la paria vive, pero en un lugar marcado por la soledad y por la desprotección extremas, recluida sin amparo estatal y sin redes sociales que la sostengan. Dicho de otra manera, la mujer arrojada en el cautiverio de la paria no tiene a dónde acudir, ni a quién recurrir para resguardar su existencia. Su cautiverio sirve para expurgarla del sistema que desestabiliza con sus desbordes. Ella es castigada de esta manera, debido a que quebranta el status quo por su falta de sumisión, por lo que dice y por lo que hace. De ahí la necesidad de contenerla como dé lugar, de expulsarla a los confines del orden oficial, sobre todo cuando revela, como Susana Higuchi, la primera mujer desleal del Fujimorato, el corrupto germen estructurador del régimen, que amenaza socavar con sus públicas denuncias. Ya voy a terminar, ya sé que estoy con el tiempo, ¿eh? La ex primera dama fue una mujer incómoda para el mandato de Alberto Fujimori. Habló de más, tanto que hizo tambalear por momentos el gobierno de su ex esposo. A pesar del testimonio que presenté hace unos momentos, puedo afirmar que Susana Higuchi nunca se quedó sola por completo. Ella se libró de ser acorralada en el cautiverio de la paria porque, en primer lugar, nunca se quedó sola por completo. Si bien es cierto que en la década del 90 perdió simbólicamente a su familia nuclear, hipervivió las tropelías del aparato estatal, contó con redes sociales de apoyo, amistades, familiares, la familia Higuchi, medios de comunicación que la salvaron del cautiverio de la paria. En segundo lugar, Susana Higuchi delató en más de una ocasión a su ex esposo y a su círculo más íntimo, lo cual le garantizó, paradójicamente, volverse objeto de medidas disciplinarias, así como captar reflectores mediáticos con los que mantuvo la atención de la población en torno a ella y a los oprobios recibidos. La biografía de la ex primera dama da cuenta, por tanto, de que sí es posible librarse, o sea, no caer por completo en el cautiverio de la paria, aunque no sin secuelas de por medio, y siempre y cuando se cuente con los recursos materiales y simbólicos para conseguirlo. Mariela Barreto, otra mujer desleal del Fujimorato, ella sí fue quien conoció las profundidades del cautiverio de la paria. Ella sí se quedó sola. O sea, no podía contar con la familia debido a la situación en la cual se encontraba, muy espinosa. Yo mencioné hace unos minutos, la única manera de salir del cautiverio de la paria es la muerte. Bueno, revisemos qué es lo que le hicieron a ella y cómo la dejaron. O sea, quiero terminar esta presentación mencionando, o sea, manifestando o compartiendo la necesidad de matizar, de complejizar. Después de cartografiar la vida de Susana Higuchi, sí puedo afirmar que ella maniobró. Aprendió a maniobrar hasta cierto punto
encontrarse en diversos cautiverios, ¿no? El cautiverio en tanto hija, en tanto esposa, recibió recompensas y escarmientos, y logró liberarse del cautiverio de la paria en la década del 90, que fue una década muy difícil. Para ello contó con redes sociales de apoyo que evitaron que caiga. Ella en la década del 90, sobre todo en el último lustro, fue desapareciendo poco a poco a nivel mediático. Mantuvo un prudente silencio. Hizo que ese prudente silencio, lo interpreto de la siguiente manera, ¿no? Hizo que pueda continuar con vida. Lo escribí hace poco, tal vez no suene muy académico, ¿no? Pero no es fácil mantenerse al pie del cañón. Y en los últimos años, la Susana Higuchi que hemos conocido es la Susana Higuchi madre. O sea, finalmente recuperó en cierto sentido, ¿no?, la posición arrebatada. Y en tanto madre, volvió a ser valorada, ¿no?, en el seno familiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Me ha impresionado tu ponencia por la riqueza de ideas y discusiones que podemos tener desde ahí, pero también por lo emotivo, ¿no? Se nota que lo enuncias desde un lugar de mucha empatía. Y eso no es tan común en la academia, ¿no? Y lo aprecio bastante. Pues tenemos algunos minutos como para escuchar comentarios y preguntas. Entonces, si es que están en el Zoom, pueden levantar la mano usando el botón de reacciones y nosotros podemos activarles el audio y si quieren también el video como para participar. También si nos están viendo por el Facebook, pueden dejar ahí por escrito comentarios y se los remitiremos a Claudia. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Si no, pues puedo comenzar yo con una pregunta muy general y supongo que abstracta, en el sentido de ¿cuáles son para ti las riquezas, los posibles usos de hacer este tipo de trabajo biográfico? ¿Lo llamarías biográfico? Biográfico histórico, social, ¿no? Y en este caso, ¿hacia dónde lo llevarías, ¿no? ¿Hacia un análisis del poder político de Fujimori o hacia un análisis de la situación de la mujer en el Perú, digamos, neoliberal o el Perú de los 90? O sea, ¿hacia dónde llevarías lo que has descubierto para enriquecer qué discusiones? Mira, te agradezco por la pregunta. Yo me encontré con la necesidad de hurgar en la vida de Susana Higuchi cuando comencé a explorar a la Susana Higuchi del 90. Sentía que me quedaba muy corta con lo que ella decía en ese momento. Y yo por 2 años, yo sé que hablo de manera muy emotiva y todo, ¿no? O sea, pero yo por los primeros años en los cuales investigué este personaje, yo no sé cuál es el verbo, ¿no? Pero la heroizaba demasiado. ¿No? Me costó un par de años de explorar su vida para darme cuenta, para tranquilizar y para tomar una postura más académica. O sea, yo opté por revisar la vida de Susana, contemplarla académicamente para poder entender a la Susana de los 90. Ahora, ¿hacia dónde llevar este trabajo? Yo creo que es necesario, en primer lugar, desde la academia, investigar o estudiar el régimen de los 90, que es algo que se ha hecho muy poco, ¿no? Y parte de lo que está ocurriendo en el Perú en la actualidad, bueno, es herencia de los 90, solamente que no lo discutimos, ¿no? Este Perú neoliberal, tan precario para las mujeres también. Es herencia de los 90, no lo discutimos. Creo que en tal sentido este trabajo es un aporte, ¿no?, ante las faltas. Y para pensarlas a ellas, sí, para pensarlas a ellas, ¿no?, para pensar los claroscuros, o sea, para pensar en mujeres que no se desalinearon, pensar las ambigüedades y las paradojas, ¿no?, que es lo que no solemos hacer. Muy retador. Analizar las narrativas sobre los roles de género, exacto, poder. Exacto.
Muchas gracias. No, a Tenemos un ti. comentario aquí en el chat, te lo leo. María Trevejo pregunta, ¿podría comentarnos sobre la vida profesional de Susana Higuchi? ¿Qué estudió? ¿Y cómo la representan en los medios de comunicación respecto a su labor en el Congreso? Bueno, gracias María por la pregunta. Bueno, ella estudió ingeniería civil, lo mencioné en la presentación. O sea, se trató, o sea, lo menciono en el texto que estoy escribiendo, ¿ya? O sea, ingeniería civil, una mujer estudiando ingeniería civil en la UNI en la década del 60. No era lo común. Y se trata de una carrera que se encuentra generizada, ¿no? Muy masculinizada. O sea, imagínense, y Susana Higuchi llegaba con su Fiat del año a la uni, uno de los pocos estudiantes que, que llegaba a la uni con su carro reluciente, carro nuevo reluciente. Y lo que hacía mientras que estudiaba es ir a la universidad y regresar a la recauchadora. Esa era su vida. O sea, no se le permitió participar de la vida política universitaria. Ella se volvió política en la década del 90. Fue el surgimiento de Susana Higuchi como mujer política, surgimiento y ocaso. Pues no le permitieron resplandecer. ¿Sí? Ahora, ¿cómo la presentan los medios de comunicación? Bueno, ahora o cómo la representaron en su momento. Ella, a diferencia de Mariela Barreto, esta mirada comparativa, ¿no? Contó con reflectores mediáticos en los 90. O sea, a ella la entrevistaban. Eso no es poca cosa. No todos contamos con eso. Ya, o sea, Mariela Barreto no contó con esos reflectores. No contó con muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Y respecto a su labor en el Congreso, bueno, sí, creo que fue congresista en el 2000, ¿no? Pero a partir del 2000, una vez que ese esposo se fugó y el asesor también se fugó y de ahí los encarcelaron, ella poco a poco retornó a la posición de madre y se fue diluyendo la Susana política, ¿no? Eso es lo que puedo decir. ¿Y cuáles para ti son las diferencias más grandes entre la manera en que se ha narrado su vida en la prensa y lo que tú has descubierto haciendo este análisis? O sea, ¿cuáles serían los grandes vacíos o las grandes falsedades de la manera en que ha sido representada? Susana Higuchi dijo muchas cosas hasta en los 90, primer lustro de los 90, y parte del 2000, primeros años de los 2000. Ahora, en la prensa, depende de qué prensa, ¿no? O sea, o sea, ¿no? O sea, cierta prensa sí recogió sus denuncias. Otra prensa, otro tipo de prensa hizo caso omiso. Y recordemos el control que tuvo el régimen con los medios de comunicación. Sí, recordemos, hagamos memoria. Hay otro tipo de prensa también que la representó como la loca, ¿no? O sea, Susana Higuchi habló, es como Cassandra, ¿no? Habló y no le creímos. Y Alberto Fujimori o sea, fue reelegido en el 95 con un porcentaje descomunal. Eso. Bueno. También puede ser interesante pensar tu trabajo como una especie de historia alternativa del Fujimorato, ¿no? Porque Sí. obviamente una historia más tradicional se enfocaría en Fujimori y Alberto, ¿no? ¿Qué es lo que ha Y ocurrido, no? los líderes, O ¿no es sea, cierto? Pero ¿qué otra mirada tenemos, qué otro enfoque tenemos si es que vemos el personaje que está como en las sombras, en el claroscuro, ¿no? ¿Qué nueva imagen se brota de ahí? Y quizá es una imagen que tenga que ver con la dimensión de género, del tipo de poder que manejaba el Fujimorato. que ha sentido un poder muy, bueno, pensemos en el caso de Mariela Barreto, ¿no? O sea, sumamente destructivo, ¿no? Autoritario. Pensemos en ella, ¿no? Y pensemos también en Matilde, ¿no? Matilde Pinchi Pinchi, quien desde las sombras, no dentro de la esfera pública, no con el ente mediático, desde las sombras, ¿qué es lo que hizo? Entregó el video. Y literal terminó el régimen. Se acabó. Interesante, ¿no? Tenemos otra pregunta en el chat de Eusebia
Perdón que no sale el apellido completo. ¿Cuáles fueron los aportes de doña Susana Higuchi en su etapa como congresista? Mira, ya. No sé si es que propuso leyes nuevas, pero yo sobre su etapa de congresista puedo manifestar lo siguiente. Ella acompañó a su hija, o sea, la hija mayor, cuando era citada del Congreso. Susana Higuchi estaba a su lado, ¿no? Apoyándolo. Eso es lo que puedo decir, ¿no? O sea, estando en el Congreso, recuperó a su familia poco a poco. Claro, ¿y qué quiere decir eso sobre la agencia, digamos, de una mujer política en ese momento? Está entrepostada por criterios muy distintos a los de un hombre. Claro, tiene que apoyar, tiene que seguir. Es el único espacio que le quedó para poder continuar con su vida. Si ella hubiese seguido como la Susana política que estuvo al costado de Olivera presentando el video, ¿qué iba a hacer de ella? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, comentario más? ¿O algo que quieras añadir tú, Claudia? No, creo que dije suficiente. Dije Tenemos otro suficiente. Estaba demasiado comentario. cargado, más bien creo, ¿no? Dice Eusebia, tanto Higuchi como Marial Barreto comparten los castigos que otros podría contarnos. No, creo que no me llegaba el mensaje completo, pero entiendo que la pregunta es sobre los castigos. Sí, no he querido incidir tanto en eso, en las penurias o en el martirio, ¿no? En esta presentación. No sé si sea el momento, ¿no? O el mood, ¿no? Pero lo mencioné al inicio de la presentación. Ellas fueron objetos de mecanismos disciplinarios. Una sobrevivió, ¿no? La otra no. Ahora, una sobrevivió, no se podían deshacer de ella tampoco, ¿no? Susana era muy pública. O sea, de haber recibido los reflectores mediáticos, le ayudó mucho. Ahí hay una pregunta delicada, ¿no? O sea, cuando se Sí, estudia la violencia, no se trata de caer en el macabro, ¿no? Sino de buscar exacto. algún tipo de verdad ahí. Entonces la pregunta sería, Sí. ¿qué verdad se puede encontrar ahí? O sea, para detallar lo que Susana habló en su momento, está la comisión Tausen, o sea, el texto de la comisión Tausen, donde la entrevistan a Susana y Susana cuenta, ¿no? Eso es lo que puedo decir para contestar esa pregunta, ¿no? Y bueno, lo quizás obvio, pero no menos importante por eso es cómo la dominación patriarcal termina por encarnarse de una manera muy brutal en el cuerpo de la mujer, ¿no? No es un poder sutil, o sea, puede tener sus momentos de sutilidad, pero hay momentos en donde se trasluce que es un poder bastante material y burdo y brutal. O sea, pero pensando en el caso Barreto, no se trata solo de basurización simbólica, es basurización material, cómo la dejaron. Ya, ya iba a decir otra cosa, pero ya no la voy a decir, ahí nomás, ahí nomás. Hay Sí, lugares y sí, sí. momentos para Sí, decir diversos. sí. Bueno, muchas gracias por la conversación, Claudia. No, Ha a sido ustedes. muy bueno. Y bueno, voy a cerrar invitándoles a seguirnos en nuestras redes, especialmente para que les lleguen los recordatorios e invitaciones para las charlas de enero. Arrancamos de nuevo el martes 11 de enero a las 7 p.m. con Mijail Mitrovic, con una ponencia titulada Roberto Miro Quesada, Crítica Cultural y Socialismo, de 1980 a 1990. Luego, el jueves 13 de enero a las 7 p.m. tenemos a Juan Carlos Ubillú sobre la derecha radical y la mujer, ¿no? Nuevamente con el tema de género. Me doy cuenta que 3 de las 6 charlas han sido sobre temas de género. Y por último, tenemos a Javier García Liendo, este es profesor invitado a la maestría, los otros 2 son profesores de la maestría. Javier García Liendo va a hablarnos sobre indigenismo y escuela y la categoría del sensorio popular. Entonces, síguenos en nuestras redes, también tenemos una lista de correos a que pueden suscribirse. Muchísimas gracias por su compañía y participación hoy día.
seguimos en enero. Besito, bye bye, muchas gracias. Cuídense. Chao.